La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les habla Iván Darío Moreno. Soy doctor en diseño instruccional y tecnología y les doy la bienvenida una vez más a Neuroeducación. En el programa pasado yo les hablé sobre la arquitectura del cerebro y también les hablé sobre los neuromitos con respecto al cerebro. En esta ocasión pues quiero hacer como una síntesis y profundizar un poco en estos temas porque son muy importantes para todos nosotros, ya sea que seamos educadores o que nosotros mismos estemos aprendiendo de forma autónoma. Saber esto pues nos libera de muchas mentiras, llamémoslo así, de ideas falsas que seguramente nos limitarán en nuestro propio aprendizaje. Como para hacer una síntesis, recordemos un poco ese neuromito que los neurocientíficos están como tratando de corregir, y es con respecto a los hemisferios cerebrales. Como para volver a recordar un poco este concepto, nuestro cerebro fisiológicamente sí está dividido como en dos partes, que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y pues digamos que esas dos partes parece que están unidas, ¿sí? Algo así como una especie de puente, ¿no? Como si las conectara. Y tradicionalmente digamos como que se ha localizado ciertas funciones que hace el cuerpo o ciertas habilidades que se aprenden en ciertas partes pues de todo ese cerebro y obviamente de ambos hemisferios. Entonces esto es muy importante pues recordarlo. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que el hemisferio derecho es como la que está relacionada con la parte creativa, la parte intuitiva, está relacionado con las artes, con la música, con la percepción, con las emociones. Y la parte izquierda, pues todo lo contrario, la parte lógica, la parte matemática, la parte pragmática, ¿sí? Y a partir como de llamémoslo, de esa percepción que se tenía de la relación entre el hemisferio y ciertos tipos de aprendizaje y ciertos campos del saber. Entonces, muchos profesores incluso decían, bueno, esos estudiantes son de tipo de hemisferio derecho, o este tipo de estudiantes son del tipo del hemisferio izquierdo, y obviamente pues toda la metodología la diseñaban de acuerdo al hemisferio que tenía esos estudiantes. Eso por un lado. Y pues por otro lado, algunas personas eran como catalogadas, ustedes más como del hemisferio derecho, entonces usted debería estudiar, no sé, artes o música. O usted del hemisferio izquierdo, entonces debería estudiar algo más matemático, como una ingeniería, ¿sí? Entonces, pues eso causaba un poco de frustración porque había personas que simplemente como que no encajaban en esa dicotomía, ¿sí? Y
pues esto duró muchos años y hoy en día persisten como en esa clasificación binaria de lo que realmente una persona puede hacer y pues el hemisferio que lo hace. Entonces, ya los neurocientíficos se han dado cuenta que el cerebro es mucho más complejo y claro, sí existen, digamos, dos hemisferios, pero también los neurocientíficos se han dado cuenta mediante los escáneres que se han hecho en diferentes cerebros, se han dado cuenta que realmente nuestro cerebro es un conglomerado de redes neuronales. Recuerden ustedes, en alguna ocasión yo les hablé que todo nuestro sistema nervioso está compuesto por algo que se llaman las neuronas, son células, ¿sí? Y las neuronas cuando ustedes las ven son muy curiosas porque tienen como brazos, ¿sí? Hagan de cuenta como dedos, tanto en ambos extremos de la célula, ¿sí? Y bueno, eso tiene pues nombres muy técnicos como de dendritas, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que ellas se comunican de esa forma, ¿sí? Entonces hagan de cuenta que en mis manos son dos extremos, o sea, este es un extremo de una neurona y este es el extremo de otra neurona. Y como que acá hay una comunicación, ¿sí? Ahí hay una comunicación. Esa comunicación se llama sinapsis. Ahí, en ese momento en que dos de esas dendritas, llamémoslo así, casi que se juntan, no es que se junten, sino que se aproximan tanto, ahí hay toda una transferencia de información interesantísima y los neurocientíficos pues estudian eso, ¿sí? Eso es una cosa súper compleja, nomás en ese pedacito. Pues aquí no vamos a entrar en eso porque eso ya son cosas ya muy, muy técnicas, muy complejas. Pero lo importante es que ustedes entiendan que ahí está la comunicación entre esas neuronas. Entonces imagínense esas dendritas o esos deditos se empiezan a de alguna manera comunicar con otras, entonces empiezan a formar como redes, muchas redes. Pensemos un poco como en una telaraña, ¿sí? Ustedes ven que una telaraña son varios hilos que se cruzan, se entrecruzan y eso forma toda una red. Pues así pasa con estas neuronas, se forma una red, que es lo que se llama precisamente una red neuronal. Y esa red neuronal son autopistas. Entonces por allí viaja la información, viajan los datos. Pero en toda esa red hay como centros, digamos como centros o como núcleos en donde pasan cosas mucho más interesantes que yo les había dicho a ustedes que se parece mucho como lo que pasa con los aviones. Es decir, hay aeropuertos muy grandes donde llegan muchos vuelos y hay aeropuertos mucho más pequeños. Entonces, si yo quisiera llegar a ese lugar, pues primero tengo que llegar al aeropuerto más grande y cambiar de avión para llegar a ese aeropuerto más pequeño. Más o menos así funciona esa red. Hay como unos hubs o como unos centros donde pasan cosas interesantes. Entonces son esos centros los que se han identificado con diferentes partes de los hemisferios. Pero en general, nuestro cerebro es toda una red muy compleja, ¿sí? De autopistas, de muchísima información que se cruza. Es decir, todo nuestro cerebro está conectado en esa red compleja. Y pues los neurocientíficos descubrieron eso precisamente con todos los escáneres que se hacen. Y ellos empezaron un trabajo muy ambicioso, pero muy interesante, que se llama hacer el mapeo de toda esa red. Un conectoma, ¿sí? Es un mapa de toda la red. Y lo curioso es que ya lo hicieron con una lombriz, una lombriz, un nemátodo. Ya mapearon
toda esa red neuronal de esa lombriz. Y eso lo quieren hacer con el cerebro humano. Obviamente un cerebro, digamos que normal, sano, ¿sí? Eso lo están trabajando, se llama el proyecto del conectoma humano. Y pues ya están súper avanzados en eso. Claro, una cosa es hacer el mapeo y otra cosa es poder interpretar toda esa información, ¿sí? Entonces prácticamente uno de los neuromitos que existía antes de eso era que las máquinas o los escáneres podían ver el pensamiento, ver los pensamientos. Hasta el día de hoy no hay ningún aparato, ninguna máquina, ninguna tecnología que realmente pueda ver los pensamientos. Sí se puede ver ciertas cosas que pasan en nuestro cerebro, sí es posible ver, pero ver un pensamiento como tal aún no se ha logrado a ese punto. No sé si lograremos llegar a ese punto algún día. Pero yo les cuento eso para que ustedes vean lo interesante que lo que está ocurriendo en el mundo de la neurociencia. Y claro, hacer ese mapeo ayuda muchísimo a entender muchos procesos que pasan en nuestro cerebro. Entonces, esto pues nos cambia mucho el concepto de cómo enseñar y cómo aprender. Entonces ya no estamos hablando de que yo soy, no sé, más artístico porque tengo más desarrollado el hemisferio derecho y por eso tengo que estudiar esto, o por eso mis estudiantes tengo que hacerles este tipo de ejercicio. No, ya cambia el concepto. ¿Eso qué quiere decir? En resumidas cuentas, dice que para aprender cualquier cosa, lo primero que tenemos que identificar es un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Y tiene que ser muy específico. Y cuando ya tengo claro cuál es mi objetivo, ahí sí voy a hacer ejercicios para alcanzar ese objetivo específico. Eso quiere decir que todos nosotros podemos aprender cualquier cosa que nos propongamos. Cualquiera. ¿Sí? Cualquiera. Obviamente, los ejercicios tienen que estar combinados con disciplina, con paciencia, con perseverancia, constancia y todo eso para poder lograrlo. Todos podemos hacerlo. Porque hacer eso específico hace que muchas partes de ese conectoma se activen y toda la atención pues va a estar centrada allí. Y otra cosa que tenemos que hacer es mirar cómo vamos a medir si realmente estamos aprendiendo ese objetivo específico. Necesitamos una manera de medirlo. Eso ya le toca a los educadores mirar cuál es la herramienta, la mejor herramienta para medir ese objetivo específico. Y nosotros también, nosotros como aprendices autónomos también necesitamos de alguna manera medirnos. Y ya cada uno encontrará su forma de medir si ha logrado aprender eso tan específico. Bueno, espero que les haya gustado y les recomiendo que si les gustan estos temas, sigan mirando mis otros episodios de neuroeducación, van a aprender muchísimo. Les saluda Iván Darío Moreno, que tengan un bonito día, les mando un gran abrazo. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.